Bendito sea el Cordero de Dios y bendito sea su santo trono y bendito sea su gloria sempiterna. Sea bendito por todas las edades. Y vamos a comenzar en el nombre poderoso de Cristo de una vez para no perder más tiempo. Programa Jesús es mi esperanza. Y vamos a hablar, seguir hablando hoy sobre la sangre de Cristo. Hoy vamos a hablar sobre este tema. La sangre de Cristo es la palabra de la cruz del Evangelio. La sangre de Cristo es la palabra de la cruz del Evangelio. Santo Dios para siempre. El Espíritu Santo de Dios quiere que enseñe este tema. Y lo voy a enseñar porque es el que manda aquí. No soy yo. Dice así, para la gloria de Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice, en Romanos capítulo 9, versículo 25 hasta 26, y hay una cita en Oseas 1:19 que habla de eso. ¿Qué vas a decir aquí? ¿Qué es lo que el apóstol Pablo, lleno del mismo Espíritu Santo de Dios, el mismo Espíritu de Cristo, como dice el apóstol Pedro en la primera de Pedro, capítulo 1, lleno del Espíritu de Cristo, como los profetas que estaban llenos, dijo Pedro, que estaban llenos, tenían el Espíritu de Cristo, los profetas del Antiguo Testamento, dijo Pedro, lleno del Espíritu Santo de Dios. El mismo Espíritu de Cristo, que es el Espíritu Santo de Dios, está en Pablo. Y aquí en Romanos, Pablo dice y cita lo que ya el profeta, Dios ya ha dicho a través del profeta Oseas, en el capítulo 1, versículo 19, pero no vamos a Romanos 9, 25 hasta 26. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a lo no amada, amada. Óigame aquí, ¿cómo es que dijo Dios? ¿Qué quiere decir Dios con esto? ¿A quién Dios se está refiriendo? ¿Al pueblo judío? No, el pueblo judío no, porque el pueblo judío era el pueblo de él, dijo. Él lo apartó y lo cogió como pueblo de él. Amén. Entonces no se puede estar refiriendo al pueblo judío. ¿A quién se está refiriendo? A través del profeta Oseas, que Pablo habla en Romanos 9:25, dice dice el profeta Oseas que el Señor dice que llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada, amada. O sea que Dios nos está anunciando una buena nueva a nosotros, las naciones extranjeras, por su profeta. ¿Cuál es la buena nueva que Dios nos está anunciando? Que entre pocos tiempos, no sabíamos el tiempo tampoco, porque el tiempo de la profecía Dios nadie lo sabe, se iba a manifestar el Salvador del mundo, Jesucristo. Y como nosotros no éramos pueblo de Dios, sino solamente los judíos de Israel en el Antiguo Testamento, Dios al que le dijo, tú no eres mi pueblo, tú vas a ser pueblo mío, le dijo a los gentiles. Y ustedes que no eran, al que yo dije que ustedes no eran, al que yo dije que no era amada, ahora sí dice, ahora va a ser amada. O sea, ahora lo amaré, ahora va a ser amada, o sea, ahora van a pertenecer, van a entrar dentro de esta salvación. Eso es para los gentiles, esa profecía. Ven que no podemos ver la escritura por leerla. Tenemos que decidir la palabra de Dios. Esta profecía que Dios relata y que Pablo confirma ahora en Romanos, lleno del Espíritu Santo de Dios, que no contradicen, porque el Espíritu de Cristo que estaba en el Antiguo Testamento profetizando, dijo Pedro a través de esos profetas, ahí está en Pedro 1, lo quiero buscar, el Espíritu de Cristo, en el Antiguo Pacto y el Antiguo Testamento profetizando. El mismo Espíritu de Cristo está en Pablo, es el mismo que estaba en el profeta Oseas, y que habló de estas cosas. Entonces Pablo la confirma que ya lo que fue dicho atrás en el Antiguo Testamento, ya vemos que con Jesucristo se cumplen estas cosas que nosotros tenemos entrada a hacer, dice la palabra de Dios. Ahora con ciudadanos los santos y miembros de la familia de Dios. Amén. Y en el lugar donde le dije, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Amén. Ve. ¿Por qué van a ser llamados hijos del Dios viviente? Nosotros somos engendrados por la palabra de Dios, dice la Sagrada Escritura, pero ¿por medio de quién? Por medio de la sangre de Cristo Jesús. No lo voy a examinar, no lo voy a leer, aunque yo lo puse, pero no lo voy a leer. El que se lo quiera examinar también, que va a hablar lo mismo, dice, va a decir lo mismo, no lo voy a leer porque ya leímos lo mismo, en Oseas 2:23 también. No lo voy a leer, voy para Mateo 4:15, pues no voy a leer 16, porque ya leí lo mismo va a decir ahí,
que ya acabamos de leer, para no repetir lo mismo ya, porque ya sabemos que el profeta Josea lo dice. Y Pablo en Romano, el apóstol Pablo está confirmando lo que dijo el profeta. Ahora vamos aquí a ver. Bueno, vimos que Pablo dijo que en Romanos, que nosotros los gentiles, Dios nos ha dado la entrada y que Dios anunció por su profeta, el profeta Josea, pero no solamente el profeta Josea, porque esa es la palabra de Dios que el profeta Isaías también habla. También es las escrituras que Moisés también escribe sobre esto. O sea que hay más de un profeta que anuncia a Dios la buena nueva para los gentiles y la salvación para los gentiles. Pero el tiempo de nosotros no había llegado todavía, porque Jesucristo ni había venido ni había muerto, porque para cumplirse esto tenía que Jesucristo venir y morir y resucitar. Esas son tres cosas que tienen que acontecer, y ya acontecieron. Amén. Entonces aquí vamos a ver qué era lo que éramos nosotros los gentiles. Pueblo, ¿cómo era que se llamaban los gentiles? Tinieblas. Tinieblas. O perrillo también, como yo otra vez lo dijo Jesucristo, o común, que era, que como decir común, como algo que cualquier cosa. Algo que no tiene mucha importancia. Que yo no doy mucha importancia. Pero el Señor dijo a Pedro, lo que yo limpié, no te estoy diciendo que está sucio, Pedro. Ya están limpios por la sangre de Cristo Jesús. Entonces aquí dice que dice tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán. O sea, la ubicación que nos da la escritura aquí nos da a entender que la tierra de, gloria a Dios, en la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, camino, dice camino del mar al otro lado del Jordán. O sea, camino, o sea, en esa ruta, camino del mar al otro lado del Jordán, dice la palabra de Dios. Dice, ¿qué pasaba ahí? Dice, Galilea de los gentiles. Espérate, ¿qué es lo que dice aquí? Galilea de los gentiles. No dice de los judíos. Dice Galilea de los gentiles. ¿Qué quiere decir esto, la Galilea de los gentiles? Que en Galilea, por eso fue que, ahora sí vamos a entender, creo que nosotros vamos a entender, que cuando gloria a Dios, santo Dios, en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, cuando se derrama el Espíritu Santo, dicen muchos judíos, dicen algunos de los judíos la palabra de Dios ahí, y estos no son galileos. ¿Cómo pueden hablar nuestra lengua en la cual hemos nacido? No, Dios no me dio para siempre. Oye, ¿qué fue? Ahora te dijo la palabra de Dios. Son gentiles, dijo Dios, lo dicen los judíos. Estos son gentiles que viven en Galilea, pero Galilea, claro, pertenece, y es una región que pertenece a Israel. Pero ¿qué pasa? Pero está llena de extranjeros. Amén. Santo Dios para siempre. Dice la palabra de Dios. El pueblo asentado en tinieblas, Dios. Amén. Porque estaban los gentiles que eran tinieblas. A los demás Dios para siempre. Nosotros que éramos tinieblas. Tinieblas, oscuridad. Oye, ¿dónde estaba? Galilea los gentiles estaba sentado. El pueblo estaba en Galilea los gentiles estaba sentado en tinieblas. ¿Qué vivían los gentiles? La oscuridad, los pecados, los inmundos, los perrillos, los comunes. Ahí estaban los que estaban apartados, que no tienen nada que ver con Dios. Dice, ¿pero qué? ¿Les resplandeció aquí? Lo que el Señor dijo, y ya llegó el tiempo. Ya llegó el tiempo de que se vaya cumpliendo lo que dijo el profeta, lo que dijo Dios a través de su profeta. O sea, ya el tiempo estaba llegando aquí para cumplirse. Entonces la palabra dice que dio gran luz y a los asentados en regiones de sombra de muerte, luz les resplandeció. A los gentiles que estaban en donde, en muerte, en regiones de sombra de muerte, los gentiles, los sentados, a los extranjeros, los gentiles que estaban muertos, que estaban en tinieblas, pero vino Jesucristo que era luz y les resplandeció como su esperanza y como su único Salvador para la gloria de Dios Padre. Aleluya. Ahora comprendemos que por eso era que muchos se quedaban atónitos cuando comenzó el Espíritu Santo, se derramó sobre toda carne en el día de Pentecostés. Y cogió Dios a los que vivían en Galilea, que no hablaban hebreo, porque eran extranjeros, le puso Dios a hablar la lengua hebrea sin saberlo. Y por eso que los judíos decían, ¿cómo puede ser posible? Esto no puede ser posible. ¿Cómo estos siendo gentiles pueden hablar otro idioma? Así como nosotros, en la lengua que nosotros hemos nacido tan perfectamente, ¿cómo lo pueden hablar? No digan que estaba machucándolo, hablándolo perfectamente, como se lo dio para siempre.
No era machucándolo, ¿no? Como estamos nosotros cuando no dominamos un idioma que nos podemos machucar y a veces no entienden. Estaban hablando claro en hebreo. Porque el Espíritu Santo se derramó a partir lengua y le dio para que hablaran en el idioma hebreo, para que los judíos entendieran, todos los judíos entendieran y comprendieran ahí lo que es la maravilla y el poder de Dios. Y esta Galilea, donde estaba esta región de Israel, donde vivían los gentiles, dice la palabra de Dios, este pueblo que estaba, esta región que estaba en sombra de muerte, les resplandeció la luz cuando Cristo vino. Amén. Cuando Cristo llegó y se manifestó, llegó la luz a los gentiles. Santo Dios también, no solo a los judíos, a los gentiles llegó la luz. El pueblo sentado en tinieblas ha llegado el momento que dijo el Señor, donde yo le dije que ustedes no eran pueblo mío. Ahora está llegando el momento, dice el Espíritu Santo, que yo los llamaré el pueblo mío. Donde yo le dije a ustedes que ustedes no eran amados míos. Ahora sí llegó el momento donde yo los llamaré que ustedes son mis amados. Dice el Espíritu Santo, yo a través de su profeta. O sea, alabanza no me dio para siempre. Es que la palabra de Dios debe cumplirse. No vale nada. Tiene que cumplirse toda la profecía de Dios. Gloria al Señor. Romanos. En Romanos capítulo 3. ¿Qué pasa? Los judíos pensaban algo. Estaban erróneos. 3 hasta el versículo 18. 3 hasta el versículo 18. Capítulo 3, versículo 3. Hasta el versículo 18. Romanos. ¿Qué pasaba aquí con los romanos, con los judíos? Está hablando un judío aquí, fariseo de fariseo, como dice Pablo, hebreo de hebreo. Aquí no hay motizo, aquí no hay nada de que está ligado con motizo, no, con extranjero. De hebreo de Dios, pura cepa, judío. Uno que seguía, dijo Pablo, que seguía la ley de Moisés, pero no por Dios, más por la tradición de su padre de él. Lo dice Pablo, ¿sí? Lo testifica en Gálatas, eso no lo digo, eso lo testifica él. Él da su testimonio. Entonces está hablando este que es judío, y está hablando aquí, porque debemos saber claramente a dónde primeramente se está dirigiendo y después cuándo se está dirigiendo a la nación extranjera. También tenemos que leer la Escritura. Y tenemos que saber cuándo es para poder comprender y entender el misterio de Dios. Si mezclamos todo, entonces no vamos a entender nada. Los judíos pensaban, según Pablo relata aquí, en esta carta, que los judíos pensaban que ellos estaban limpios. Santo Dios para Dios. Que nada más los gentiles que estaban sucios, inmundos, y estaban en oscuridad. Pero que ellos se quedan limpios porque ellos son hijos de Abraham. Tienen un padre, se llama Abraham y Dios, dicen ellos. Amén. Sin embargo, Pablo le hace entender a ellos, no, espérate. Ya ustedes hace tiempo que están sucios. ¡Santo Dios! Ya hace tiempo que ustedes también están como los gentiles, llenos de pecado. ¡Santo Dios! ¿Por qué? Porque Pablo dijo que ya ustedes quebrantaron la ley y todo el que no cumplía lo que estaba en la ley, ustedes cayeron bajo un convicto de una maldición. Y Jesucristo eliminó a Israel de esa maldición de la palabra de Dios. Y vamos a leer aquí en Romanos capítulo 3 hasta el 18. Dice, pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, oye, espera, estoy hablando de los judíos. Pues si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la infidelidad de Dios. No importa que los judíos sean incrédulos, que no van a hacer la fidelidad de Dios, no la van a hacer nula, porque Dios es fiel. Dice que no se puede negar a sí mismo. Aunque usted siga incrédulo, Él es fiel. La fidelidad de Dios no se va a hacer nula porque usted sea incrédulo. Por las cosas que usted haga, Dios no va a actuar distinto, porque Dios es el mismo Dios que siempre ha sido. Es una pregunta que dice, y aquí está la respuesta, que no se la contesta, ni me la contesta. De ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz y todos los hombres mentirosos, como está escrito, para que sea justificado en tu palabra y venga y venzas cuando fuere juzgado. Para que fuera justificado en tu palabra y venzas cuando fuera juzgado. Vencer quiere decir que tengamos una victoria, ¿verdad? Soy justificado en la palabra de Dios, pero cuando pase por el tribunal de Cristo y de Dios, no voy a ser condenado, voy a vencer. A ver, porque aquellos que murieron antes de nosotros ya han vencido y están ahí descansando, durmiendo. La señal que vio el apóstol San Juan es buena.
porque sus hermanos están bajo el altar de Dios. Gloria. Eso ya están salvos, 100% salvos. A la voz de Dios para siempre. Esa es la garantía, ¿eh? Dice la palabra de Dios. Dice que, entonces dice la palabra de Dios, que todos los hombres sean mentirosos, pero Dios sea veraz. Como leímos arriba. Entonces dice la palabra de Dios, si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Seremos injustos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Si las cosas malas que nosotros hacemos hace resaltar, dice la palabra de Dios, si nuestra injusticia, o sea, nuestra justicia, las cosas malas que nosotros hacemos, hace resaltar, dice la palabra de Dios, la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será Dios injusto? De ninguna manera. Dice, ¿será Dios injusto que da castigo? Entonces quita la respuesta y dice, no, Dios no es injusto que da castigo, no, porque nuestra justicia hace resaltar la justicia de Dios y Dios nos jala las orejas. No, Dios no es injusto, dice la palabra aquí, gloria a Dios para siempre, dice, gloria a Dios, bendito sea Dios para siempre. Amén. Dice, hablo como hombre. Dice, o sea, Pablo dice aquí, un momentito, Pablo dice, hablo como hombre, o sea, ¿qué quiere decir esto? Usted ve porque debemos saber, para nosotros entender lo que él está hablando. Cuando él dice, por ejemplo, hablo como hombre, es para que entendamos que él nos está hablando directamente con las cosas que nosotros hacemos y conocemos. Para poder entender lo que verdaderamente la misericordia y el amor de Dios. Amén. Dice la palabra de Dios, en ninguna manera, ve. De otro modo, ¿cómo juzgará Dios al mundo? ¿Ve? Entonces no puede juzgar a nadie. Entonces dice, de ninguna manera, porque entonces sería Dios un Dios injusto. No, porque Dios no es injusto. El juicio de Dios es justo, dice la palabra de Dios. Entonces aquí vemos que él está hablando a los judíos primeramente, porque los judíos pensaban que ellos estaban limpios y que nada más eran los gentiles que estaban siempre sucios ya. Pero no era así. Vamos a irlo adelante. Pero si por mí, dice, pero si por mí mentira, la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? O sea, por su mentira de él, dice, o sea, por su pecado, por todas las cosas que él hizo, dice que si abundó la gloria de Dios, dice la palabra de Dios, dice, que por qué entonces es juzgado como pecador. ¿Y por qué no decir como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, al fin de que nosotros decimos, hagamos males para que venga bien? O sea, los problemas que están pasando aquí, ¿por qué nosotros somos juzgados como pecadores? Cuando nosotros, dice la palabra de Dios, por mi mentira, o sea, por mis cosas malas, entonces dice la palabra de Dios, por mi mentira, dice el apóstol Pablo, ya ve, dice, la verdad de Dios abunda para su gloria. Dice, ¿por qué todos somos juzgados como pecadores? Porque entonces aquí sigue dando más detalles, dice, entonces hagamos males para que tengamos bien. Oye lo que dice, dice, gloria a Dios para siempre. Hagamos males para que venga bien. ¿Qué pues somos nosotros? Mejores que ellos. Aquí entra ellos, en ellos. ¿Qué pues? Póngase aquí, oiga aquí, vuelvo y repito. Dice, ¿qué pues somos nosotros? Dice Pablo aquí. Nosotros somos el pueblo judío de ellos. Son los judíos. Ellos. Pablo dice, ¿qué pues somos nosotros? O sea, nosotros los judíos, la nación judía. Dice, mejores que ellos. Una pregunta. Y ellos son las naciones, los gentiles. Ve que tú no lees la palabra por leerlo, ¿eh? Hay que darle discernimiento, claro, para poder saber lo que se trata el tema. ¿Qué es lo que Pablo le está diciendo a ellos? Que ellos, Dios lo ha castigado a ellos. Y que Dios lo ha castigado a ellos por la injusticia de ellos, las cosas malas que ellos hacían, como nosotros hacemos las cosas malas, todo igual que ellos. Que somos carne y sangre igual que ellos. Entonces, como dice Pablo, entonces si hacemos mal no va a venir bien, cosa bien, buena. Entonces nosotros no reconocemos que nosotros con nuestra injusticia resaltamos, o sea, activamos la alarma de Dios para Dios castigarnos, mandarnos juicio, y nosotros pensamos, gloria a Dios para siempre, Amén. que
nosotros quizás no hacemos nada, pero sí lo hacemos, dice la palabra de Dios. Lo que nosotros no queremos reconocer, que Dios no a nosotros nos da el castigo, nos manda su juicio, y no es por nada, sino por las cosas malas que hacemos. Entonces, Pablo está intentando entender a ellos que ellos también fueron, y el mismo Pablo se incluye, también fueron también desobedientes a lo que Dios había establecido. Ahora Pablo dice a los judíos, cuando leímos aquí, que que somos nosotros, o sea, que somos mejores que ellos, hace una pregunta. Pablo dice, ¿somos nosotros los judíos? ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Somos nosotros los judíos mejor que los gentiles? Dice Pablo. Ellos son los gentiles. En ninguna manera. Aquí le dice Pablo a su raza, miren, nosotros no somos mejores que los gentiles. ¿Pero por qué? Dice ahora, en ninguna manera. Pues ya hemos acusado, ¿quién? Óigame, ya se ha acusado, Dios, ¿qué puede acusar? Ya ha acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado, dijo el Todopoderoso. Amén. Amén. Ya el Todopoderoso acusó, dijo, todos están bajo pecado. Judíos, mi pueblo de Israel, y los gentiles, todo el mundo está bajo pecado. Amén. Dice la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué? Ellos se han ido por estos caminos también, dice la palabra de Dios. Como está escrito, ya eso estaba escrito atrás en el Antiguo Testamento, no hay justo, ni aún uno, no hay quien entienda. A ver, así estaba el pueblo judío por la rebelión, por la desobediencia, por no someterse a la palabra de Dios. Y ahora Pablo le dice a ellos, a los judíos, ¿ustedes creen que ahora ustedes están libres de todas las cosas? Que nosotros somos mejores que ellos, que los gentiles. Dice, en ninguna manera. Yo el apóstol Pablo, porque se ha acusado a todos como pecadores, a judíos, a gentiles, a todo el mundo. Que todos están bajo pecado. Dice que no hay un justo, no hay quien entienda. A ver, entendimiento, ¿ves? No tienen, el entendimiento está embotado. No hay quien busque a Dios, ¿ves? Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. ¿Cómo va a ser posible? Así lo dijo Dios. Ni siquiera uno había que decir algo bueno. Pero ahí está hablando todos gentiles y judíos. Judíos y gentiles, todos. Amén. Que todos estaban bajo pecado, como dimos arriba. Que fueron acusados todos que están bajo pecado, ¿eh? Como dimos arriba, todos. Ah, bueno. Dice, gloria a Dios para siempre. No hay quien busque a Dios. O sea, no hay temor en su corazón para buscar a Dios. Yo no tiene temor de Dios nadie ya, porque de que usted se va a desobediencia, ya usted no tiene temor de Dios. Dice, todos se desviaron a una. Se hicieron inútiles. ¿Ves? Hermano, dijo el Señor que todo árbol que no da fruto lo voy a cortar. Ah, bueno, ya está claro. No hay quien haga lo bueno. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Otra vez, sepulcro abierto en su garganta, con su lengua engañan. Sepulcro abierto en su garganta, con su lengua engañan, y eso. Veneno de ápices hay debajo de sus labios. ¿Ves todo lo que hay en ellos? En nosotros también. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Alabado el nombre de Dios para siempre. Son caminos malos. Ese es el camino que nosotros estábamos, los judíos también, y todo el mundo, lo dice Pablo aquí. Que no crean los judíos que estaban libres de todas estas cosas, también ellos. Dice la palabra de Dios. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Todo el mundo, dijo el Señor. Aquí no dice que este no, judío sí, este no. Todo el mundo está bajo pecado. Todo el mundo. Nosotros que por naturaleza estamos bajo pecado, y los judíos por desobediencia también quedan bajo pecado, porque de que usted no obedece la palabra de Dios, usted queda bajo pecado. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Jesús. Entonces vamos a seguir más abajo aquí. Bendito Dios. Vámonos a Gálatas. Gálatas, capítulo 3, versículo 10. Entonces aquí vamos a ver, y vamos a seguir enseñando, como que lo mismo que Pablo dijo en Romanos capítulo 3, que leímos arriba, que Pablo, ya el Espíritu Santo, la gente entendía a Pablo, que todito está bajo pecado, ¿eh? Todo. Nosotros que estamos bajo pecado de por sí los gentiles, que estaban prohibidos judíos. A un judío recibir a un gentil en su casa. Eso estaba prohibido por Dios. No podía eso. Bueno, eso demuestra por las Escrituras. Cuando Pedro y Cornelio se lo dijo, pero tú sabes que
que esto de venir unos judíos aquí a la casa de los gentiles, esto no era posible. Esto es como una abominación. Pero ya no, porque el Espíritu Santo dijo que a través de Jesucristo ya no hay judío, ya no hay varón, ya no hay hembra, ya no hay esclavo, ya no hay libre, que ahora todos somos en Cristo, Jesús somos uno. Ahora que Pablo dice aquí claramente, la ley de Moisés, la que se le llamaba, que era la ley de Dios, pero y Pablo le dice el ministerio de muerte, y que la gloria, santo Dios, la gloria que Moisés les resplandecía, claro, porque Moisés no tiene gloria. Y la gloria era la ley, de la ley, pero la ley era de Dios, porque Dios dice que la ley era santa y espiritual. No de hombre, que no fue hombre que la dio. Ah, bueno, vamos a tener la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces dice aquí el apóstol Pablo, si Gálatas 3 dice, porque todo lo que depende de las obras de la ley están bajo maldición. Punto final. Con ese asunto aquí, no saca nada, dice todo lo que depende todo lo que depende de las obras de la ley está bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Por eso ahora tenemos lo que le dice en el capítulo 3 de los Romanos, ¿verdad? Cuando leímos ahora. Cuando le dicen, cuando comenzamos el capítulo 3, pero que va más abajo, un versículo más abajo, cuando le dice que si nosotros somos mejores que ellos, o sea, mejores que los gentiles. Dice, no, de ninguna manera, todos estamos bajo pecado, porque todos estamos acusados como pecados, gentiles y judíos. Aquí ellos quedaron, ¿qué? ¿Qué pasó con la ley? Ellos estaban también bajo pecado, quedaron bajo una maldición. Y esa maldición nadie la podía quitar, ningún mortal, solo Jesucristo, porque con la sangre de Cristo. La sangre de Cristo abole todo y quita todo. No hay, la sangre de Cristo, la sangre de Jesucristo no es la sangre suya que nos sirve. La va a ser unida para siempre. Inmunda, pues es una sangre inmunda la que nosotros tenemos. La sangre de Jesucristo es una sangre santa y bendita, poderosa. Entonces dice la palabra de Dios, o sea, eso está claro, que todo lo que está bajo de la ley quedó bajo maldición. Y Cristo Jesús dice aquí, va a decir, más adelante, Cristo Jesús liberta a los judíos de la maldición de la ley y a nosotros nos unifica como pueblo de Dios y también a nosotros de la maldición del mismo pecado. Del mismo pecado nos redime también Jesucristo. Gálatas 3, 13 hasta 15 dice, Cristo nos redimió, o sea, de la maldición de la ley. Ve lo que dijo, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición. Fue por él, dice, nosotros fuimos que esa maldición cayera sobre nosotros, o sea, son los judíos. Porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Pongamos esto aquí. Pongamos esto aquí y vamos a detener un poquito aquí. Dice que maldito todo está escrito, porque maldito todo el que es colgado en un madero. Un madero, como nosotros conocemos, es un pedazo de palo, pero para llevarlo a una crucifixión hay que tomar uno, que es uno que lleva una altura bastante un poquito alta, para que cuando lo paren a uno no quede muy bajito de la tierra. Y hay otro que se pone en posición vertical, que entonces otro que forma lo que se llama, por eso se le llama una cruz. Una cruz. Pero oye lo que dice aquí, que lo que nosotros llamamos una cruz, eso es lo que ahí fue que fue crucificado. Oye lo que dice aquí, claramente. Que maldito todo el que es colgado que en un madero. El lugar que se llevaban a hacer esa muerte, conocida como el lugar de la calavera, y en el origen original del idioma hebreo de la escritura. El lugar, se llama en hebreo Bogotá. El origen original del hebreo. Traducido en hebreo, dice la escritura. Ahí en el lugar de la calavera. Ahí era que llevaban a todos los transgresores, porque incumplimiento con la ley. Los que no obedecían, los que le han hecho cosas malas, eran llevados ahí para morir ahí. Gloria a Dios para Dios. Ahora que dice aquí, maldito es todo, dijo Dios,
que era colgado en una cruz, un madero. Un asunto aquí, ¿eh? Mi pregunta es que como acabé de enseñar el tema, que la sangre de Cristo es la cruz de Cristo. La cruz de Cristo es la sangre de Cristo. Y el Evangelio es la cruz de Cristo. Quiere decir que no es para que yo venga a poner una imagen, aunque no tenga la imagen, pero un pedazo, una cruz dibujada en la congregación, por ejemplo, dibujar en la pared o ponerla delante del púlpito, porque creo que dice aquí la palabra de Dios, que todo el que era colgado era maldito, y que Cristo Jesús, dijo el apóstol Pablo, que los judíos quedaron bajo una maldición, porque nosotros éramos malditos desde antes. Santo Dios, para siempre nosotros hemos cansado de eso, porque Dios dijo, en ti y tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, dijo Dios. No era lo maldito antes. Porque nosotros estábamos sin ley, sin Cristo y sin nadie. Nosotros estábamos entregados a toda la filia, a toda fornicación espiritual también. Adorando ídolos paganos, nuestros antepasados. Ahora, y voy a demostrar que la sangre de Cristo y la palabra del Evangelio es la cruz de Cristo. Ahora mi pregunta es que cuando yo tengo aquí una imagen de esta pintada delante del púlpito o pintada en la pared de la congregación donde congregamos, pero yo tengo una maldición encima. Que no acabo de poner aquí que maldito tú eras que era colgado en un madero. Entonces, si Jesucristo redimió a su pueblo Israel de esta maldición, porque Jesucristo lo redimió, yo lo voy a coger. ¿Voy a seguir con la idolatría? Amén. Me voy a ir atrás que esa es la idolatría, respetando a cualquier persona que tenga su fe católica, porque no estamos para no respetar su creencia a nadie. ¿Me entiendes? Aquí no estamos para discutir. Cada quien cree su cosa, bueno, pues gloria a Dios, porque mi creencia mía no vale, la que vale la conciencia de Dios, para mí. Y cuando usted lo tiene en la congregación, que yo lo he visto que todavía casi lo tiene en la congregación, porque ellos quieren dar a la integridad de la iglesia, porque eso es lo que la iglesia católica ha dicho, que el símbolo de la fe está en la cruz. Bendito Dios, Señor, reprenda al diablo, que está en ese pedazo de madera ahí, donde dice la palabra de Dios, que todo el que era colgado era maldito. Entonces, ellos mismos han puesto la misma fe en la misma imagen, porque las mismas iglesias cristianas están llenas de esa famosa cruz. La única diferencia es que en la iglesia católica le ponen una imagen de Jesucristo, de yeso, de bronce, lo que sea. Y aquí, en la iglesia cristiana le quitan esa imagen, pero es la misma imagen, la misma maldición que usted tiene encima. Porque eso se usaba, dice la palabra que todo el que era colgado ahí era maldito. Y Jesucristo fue el único que no cayó en esa maldición. ¿Por qué? Porque la palabra dice que Jesucristo era inocente, sin mancha, puro, limpio. Amén. Gloria a Y Dios. su sangre bendita redimió a Israel de esa maldición. Entonces, cuando yo me pongo a pensar, a entender y a poner mi fe, que la fe cristiana, o a decir, o a enseñar que nuestra fe se funda en ese trapo de cruz, de imagen, que para mí es un trapo, un hilo, como dice la palabra. Amén. Entonces nosotros no hemos entendido la palabra de Dios, porque nosotros no hemos entendido la palabra de Dios, porque nosotros hemos entendido como los católicos, carnalmente, que la cruz, que Jesucristo murió en la cruz, y por la cruz nosotros tenemos la victoria, y ya yo tengo la cruz, y yo tengo un crucifijo aquí también, porque nada más falta que yo lo carguen así, en una cadena. Pues ¿cuál es la diferencia si no tiene la congregación? ¿Por qué no lo cargan en una cadena también? No hay una diferencia. Ahora vamos a hacer lo que Dios para siempre, porque a veces mucha gente caga con una cadena con un crucifijo, ¿por qué no lo cargan ahí también? Entonces la iglesia no ha entendido, no ha comprendido. Por eso vamos a demostrar que la sangre de Cristo y la palabra del Evangelio es la cruz de Cristo. No es la cruz de Cristo, es ese pedazo de palo en horizontal y vertical que hace la forma de cruz. Porque eso es maldición. Todo lo que era colgado ahí quedaba bajo una maldición. Entonces, ¿cómo yo voy a cargar eso? Al no entender la palabra de Dios, entonces se idolatra, se ponen idólatras. Dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibamos la promesa del Espíritu.
Oigan, dice claramente, para que en Cristo Jesús la bendición de quién? De Abraham, alcancen a los gentiles. Porque Dios dijo en ti, en tus simientes, que la simiente de Cristo Jesús serán benditas todas las familias de la tierra. Amén. Y esta bendita salvación es una bendición de Dios Gloria a Dios. Gloria a Jesús. que nos ha dado a nosotros, pero nosotros la estamos menospreciando. Nosotros estamos haciendo como el Saúl. El Saúl dijo, ¿para qué iba a hacer con esto si yo voy a morir? Cuando Jacob le dijo, bueno, júramelo. No, así no, júramelo. Juramento, sabiendo que si juraba por Jehová, no podía jurar en vano, porque Jehová lo dijo. Jehová decía atrás que el que juraba en vano por Jehová, que se trataba la consecuencia. ¿Ves? Entonces quiere decir que él vio que eso no tenía importancia. Y eso pues, tiene tanta importancia que en hebreo habla de esto. Y nos dice a nosotros, los cristianos, a los de la fe de Cristo, que no hagamos como Saúl, que no menospreciemos la gracia de Dios. Oye, que fue un profano, que no nos cometamos un profano nosotros. Gloria a Jesús para siempre. Dice, hermanos, hablo en términos humanos. Déjame voy a coger el ejemplo de por qué, en términos humanos. Poner las cosas que nosotros, como dije ahorita, poner las cosas que nosotros conocemos. Con las cosas que nosotros conocemos. No está hablando con las cosas que nosotros conocemos. A veces hablo en términos humanos para que la iglesia entienda, pero no se quede ahí la carne, pensando en términos humanos, para que caiga lo espiritual. Amén. No, pues se quedó la carne siempre, amor. Para siempre. Dice, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez rectificado, nadie lo invalida ni le añade. ¿Qué es lo que Pablo quiere decir aquí? La base de Dios llena el Espíritu Santo de la iglesia. ¿Qué es lo que él quiere enseñar a nosotros la iglesia? ¿Qué es lo que el apóstol Pablo nos quiere enseñar a nosotros? Mire, cuando los hombres de la tierra, usted lo sabe, ya así nosotros todos, hacen un pacto en las naciones. Por ejemplo, de decir, unos países se ponen, pero bueno, vamos a coger tantos inmigrantes para ayudar a los países que tienen problemas con política, con dictadura, etcétera, etcétera. Y vamos a coger tantos inmigrantes para recibirlo, somos 10 países o 20 países. Para recibir cada país tiene que aportar con tantos inmigrantes. Hermano, mire, es un pacto que ya está hecho, ya está rectificado. Es obligado que hay que aceptarlo ya. Entonces dice la palabra de Dios, si un pacto hecho por los hombres, una vez que ya lo rectifican, dice, nadie lo invalida ni le añade. Ahora el de Dios, ahora el de Cristo Jesús, ahora el pacto, el nuevo pacto del Nuevo Testamento. ¿Quién lo va a añadir? ¿Quién le va a quitar? Ya está rectificado. ¿Y cómo está rectificado? El pacto del Nuevo Testamento. ¿Cómo está rectificado? Amén. Con la sangre de Cristo derramada. Nadie lo podrá echar para atrás, nadie lo podrá invalidar. Para que entendamos. Bueno. Si no nos comprendemos, hay que hablarnos con las cosas que nosotros conocemos, como Jesucristo lo hizo también. Y así nos siguieron ellos hablando. 1 Corintios 9:21 dice, a los que están sin ley, mira aquí así, porque usted ve ahora, en el Nuevo Testamento estamos bajo una ley. Bajo la ley. No estamos bajo la ley donde nació el antiguo pacto en eso, ¿no? No, ahí no estamos. Porque ahí estábamos en tinieblas. Dice que Dios que no era el pueblo de Dios, pero que Dios ya tiene una esperanza viva que se llama Jesús, su Hijo, que lo iba a enviar por nosotros a la tierra. Y hay aquí lo que dice el apóstol Pablo, que ya él está bajo la ley de Dios, pero bajo la ley de Dios, no de Moisés, no la ley de Moisés, bajo la ley de Cristo. La verdadera ley, la perfecta ley de la libertad. Entonces lo pongo como ejemplo entonces. A los que estaban sin ley, como si yo estuviese sin ley. No estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Amén. Amén. Moisés ha entendido que bajo la ley de Moisés no hay salvación. Quedaron convictos, o sea, entendió el apóstol Pablo, no hay salvación. Quedaron convictos bajo una maldición por la transgresión de ellos. Y Jesucristo fue su Salvador, quien nos rescató de esa maldición. Entonces ahora dijo el apóstol Pablo que él no era que no estaba sin ley, porque eso cuando él estaba por ganarse, le dice, para ver si ganaba uno. Para él se convertía uno a que venía Cristo Jesús. Pero Pablo dice que él no era que no estaba sin ley, que él estaba bajo, dice él que no estando él, yo sin ley de Dios, ¿sabes? Él está sujeto a la ley de Dios, pero no a la ley de Moisés, que era la ley de Dios antes. No, él está sujeto bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. O sea, a los que están sin ley quiere decir, para aquellos que no han aceptado el Evangelio de Jesucristo.
No la ley de Moisés, entienda eso también. Hablamos, no, para que nadie se confunda. Entonces, a los que estamos en la ley somos nosotros, que no hemos aceptado el Evangelio de Cristo Jesús, esa es la ley de Cristo. Aquí ahora sigue demostrando, gloria a Dios para siempre, la ley de Cristo Jesús. A nosotros caemos ahora. Ve, para que podamos entender cuál es nuestro rol, cuál es nuestro rol en el Evangelio, cuál es nuestro papel en el Evangelio. Bueno, aquí dice, Gálatas 6:2. Sobrellevaos los unos la carga de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Otra vez voy a decir la ley de Cristo. ¿Y cuál es la ley de Cristo? El Evangelio de Cristo Jesús. ¿Cuál es la ley de Cristo? El Nuevo Testamento. Aunque se anunció atrás, pero se llegó el tiempo de cumplirse aquí adelante. Gloria a Dios para siempre, hermano. Gloria a Dios. Ve, que no estamos bajo la ley de nadie. No venga usted a mí con judaísmo. No venga yo con costumbre judía, que volvamos a las raíces hebreas. ¿Qué raíz hebrea tú me estás hablando a mí? Si ahí no hay salvación, la salvación está en Jesucristo. Ve, entonces ahí vienen las cosas. ¿Qué vienen ahí? Que vienen a idolatrarse, no a apartarse de Cristo, porque de que van a buscar que la raíz es hebrea, a volver a los orígenes raíces hebreas, porque lo han inventado muchos falsos ministros, que ellos lo saben claramente, que nosotros no estábamos en el Antiguo Testamento. Cuando estaba en el Antiguo Testamento, ahí lo dijo Dios a través de su profeta, lo dijo Dios, lo demostró a través de un profeta, lo dijo Dios por el profeta Isaías, lo dijo Dios por el profeta, gloria a Dios, Moisés, y lo dijo Dios por el profeta Oseas. No fue una sola vez que Dios lo dijo. Nosotros estábamos sin Dios, nosotros no éramos pueblo de Dios, nosotros éramos un pueblo en tinieblas, lo dice la palabra, de oscuridad, y Jesucristo fue la luz y nos iluminó. Según el Corintios, capítulo 3, versículo 7 hasta el 11, dice así: y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedra, fue con gloria. Ahora aquí para que usted vea, ¿verdad? Si el ministerio de atrás de muerte, que es la ley de Moisés, donde se está los estatutos, la ordenanza, donde los preceptos y todo lo que Dios manda, y se añaden los sacrificios. Para los sacrificios, para el pecado y también para enfermedades. Y así, para unas enfermedades. Dice que se aquel ministerio de muerte, oiga, de muerte. ¿Por qué era de muerte? Porque era un ministerio de muerte. Porque dice la palabra, acabo de decir, dice la palabra de Dios, que nadie fue justificado por la ley, por la ley de Moisés. Pero por Jesucristo sí. ¿Por qué era un ministerio de muerte? No, porque no era malo, todo lo que Dios da es bueno. Pero Pablo dijo que cuando llegó el mandamiento tomó fuerza en él y lo engañó. Porque él le dio curiosidad para judicial. Todavía no estaba judiciando, pero Cristo, entonces, bueno, déjame probar cómo hacer. Lo mejor, o sea, que lo que era bien para él, dice la ley, era bien para la vida. Para él resultó lo que era para la vida para él. ¿Entiendes esto aquí? Lo que era vida para él, dijo Pablo, resultó para muerte. Y eso es lo que le llaman el ministerio de muerte. Pero el ministerio de Cristo Jesús es el ministerio de vida eterna. Alabamos el nombre de Dios para siempre. ¿Dónde yo voy a ir para la ley de Moisés? A un ministerio de muerte. Al que todo el que está ahí dice la palabra de Dios, que ya Cristo redimió al pueblo judío de la maldición. Con la sangre de Cristo. Amén. Dice la palabra de Dios que este era el ministerio de muerte. ¿Qué pasaba esto aquí? Dice aquí la palabra de Dios. Dice, grabado con letra de piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Ves? La única gloria que Dios mostró, la única gloria que Dios le mostró a Abraham, la del Cordero eterno, donde se consigue la salvación y la redención para siempre y el perdón de pecado para siempre. Amén. Gloria a Dios. Y esa gloria, Moisés tuvo que cubrirse el rostro, dice la palabra de Dios, porque Moisés no se daba cuenta que la gloria de la ley de Moisés, como le llaman, la gloria de la ley de Dios, estaba resplandeciendo sobre él. Y los hijos de Israel era como cuando usted tiene un espejo, como he dicho antes, y si usted está allí y hay sol, y usted me va a poner, y usted lo pone para mí, y me lo ponen en la cara, yo no puedo mirarme, me deja ciego. Amén. Así era la gloria, esa gloria. Pero dice la palabra de Dios que eso había de
perecer, porque esa gloria no era la verdadera. La verdadera estaba escondida ahí y se iba a ser revelada a través de Cristo Jesús. Dice la palabra, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Pero espérate, que aquí habla del ministerio del Espíritu, o sea, del Espíritu Santo, de la vida. Perdón. De la vida del Espíritu Santo. O sea, ahora, dígame si esta perece. Dice, no, esta no perece. Esta no perece, porque este mismo Espíritu Santo, esa es la palabra de Dios, que cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu. Este Espíritu Santo fue que se hizo carne. ¿Ves? Entonces quiere decir que esta gloria es directamente. Esta gloria no es una gloria que, aunque aquella venía de Dios, que es de Moisés, porque Moisés no tiene gloria, venía de Dios, pero Dios es una gloria temporal, perecedera, porque la gloria verdadera se iba a reflejar, que Dios iba a manifestar, iba a reflejar a través de Cristo Jesús. Pero por el mismo Espíritu Santo que se hizo carne. Amén. Dice, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. ¿Ves? Si aquel ministerio de condenación fue con gloria, ahora cuánto más, dice el ministerio, ¿cuánta más gloria tendrá ahora? El ministerio de la justificación, que por Cristo Jesús, Señor. Claro. Amén. Porque aún los que fue glorioso no es glorioso en este respecto. ¿Ven? O sea, ¿por qué? Porque era una gloria temporal. Gloria a Dios para siempre. En comparación con la gloria más eminente, que la de Cristo. Por eso que no era glorioso. O sea, se parecía, pero no era, porque era una gloria temporal que no se podía comparar con la gloria de Cristo, con la más eminente. ¿Ves? Quiere decir la gloria de Cristo Jesús en Dios. Dice, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. ¿Qué fue lo que pereció? ¿Les lo digo la palabra? Lo que se estaba, las leyes de Moisés, lo que se hacía. Ahora esto que para siempre. Ahora este evangelio, este reino de Dios que ha sido manifestado en nosotros los hombres, revelado en nuestro corazón y en nuestra mente, para salvación, para que nos arrepentamos y nos convertamos al Hijo de Dios. Ahora, ¿cuánto más ahora? Miren, ahora sí Moisés dice que tenía que cubrirse, dice que tenía que taparse. Aunque usted no lo crea, quizás, porque ahora se ve, ahora está brillando más, ahora la verdadera gloria de Dios, que no la ven, ¿no? Porque todavía estamos aquí en la carne, en el cuerpo, no la podemos ver. Pero está brillando, no la podemos Moisés, no. Nosotros no tenemos que ponernos verlo porque ni usted, ni yo, ni el otro, no. La gloria está resplandeciendo, la gloria verdadera de Cristo está resplandeciendo a través de nosotros, la gloria de Dios, por la voluntad de nuestro Dios que está en los cielos. Esa es la gloria que se llama, que es permanente, eminente, dice, porque si lo que pereció tuvo gloria mucho más glorioso, lo que permanece para siempre el Evangelio de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y la ley de Cristo Jesús, que es el Evangelio. ¿Y dónde está? ¿De cuál bajo ley usted está? Iglesia de Cristo. Yo quiero saber de cuál bajo ley usted está, porque yo estoy seguro que estoy bajo la ley de Cristo Jesús. A mí no ha venido ningún rabino a persuadirme a mí, para sacarme a mí de Cristo Jesús, porque ellos mismos serán libertados, en Romanos capítulo 11, y tendrán que convertirse al Hijo de Dios. Y también aquí, como en Corintios, también como lo leímos aquí, que no estaba ahí, yo no puse ahí, que cuando se conviertan a Cristo, el velo que está en ellos puesto será quitado. Amén. Porque ellos todavía están con el velo de la ley, dice. Gloria a Dios. Y ese velo será quitado. A Pablo se le quitó cuando fue tumbado de la caladura, cuando Pablo iba camino de Damasco. Se le quitó ese velo. ¿Pero quién se lo pudo quitar? El Señor. Es el único que lo puede quitar. Entonces quiere decir que nosotros no podemos, la iglesia de Cristo no se puede dejar mover por esas doctrinas raras que salen, que quieren decir, que quieren poner a la iglesia judía, o sea, a la iglesia gentil, perdón, la quieren hacer judaísmo. No, Señor, porque la palabra dijo claramente, cuando la ley de Moisés, lo que se llamaba la ley de Moisés, era nuestro impedimento.
Era la pared que no podía cruzar esa nación. Era la pared que no debía nosotros ser un solo pueblo. Era la pared que nos impedía a nosotros ser amados de Dios o pueblo de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros estamos idolatreando y cuando nosotros cogemos la palabra, como dije ahorita, la palabra de cruz y la entendemos, sí, Jesús fue crucificado en un madero, fue crucificado en una cruz. ¿Quién dice que no? Sí. Pero eso no significa nada, lo que significa la sangre de Cristo Jesús. Eso Dios sí. Amén. Yo no puedo tener esta imagen aquí en la congregación, porque yo teniendo esta imagen aquí, Amén. estoy poniendo la idolatría, estoy adorando a la idolatría. El cristiano no puede tener ningún tipo de imagen que sea idolatría. Así es. Ninguno. Ni en su casa ni en la congregación tampoco. Así es. En ninguna parte lo debe tener. ¿Por qué? Porque si hemos entendido nosotros que a Dios lo seguimos por la fe del Hijo de Dios, porque a Dios nunca lo hemos visto, pero creemos en Él y su palabra. Amén. Simplemente. Vamos a Hebreo aquí, para que usted vea, gloria a Dios para siempre, que algo que tenemos que saber muy importante, que dice la palabra de Dios, que cuando hay un cambio de sacerdote, hay que cambiar la ley. Pues entonces la ley de Moisés no fue tan mal, ¿no? Ya no está mal. La ley de Moisés está muerta, dijo Pablo. El fin de la ley es Cristo Jesús, porque Dios preparó un nuevo sacerdote y si hay un nuevo sacerdote que cambia la ley. Por eso dice el apóstol Pablo, yo estoy bajo la ley de, no como si no estuviera bajo la ley de Dios, sí, pero bajo la ley de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Dice aquí en Hebreo 7:12, cambio de sacerdote, pues le puse yo ahí para saber lo que amor. Dice, ¿por qué cambian el sacerdocio? Necesario es que haya también cambio de ley. ¿Ven? Bueno, eso lo dijo Dios. Cuando Dios cambió el sacerdocio, porque Dios puso el sacerdote eterno, a mí que se ve como semejanza de Jesucristo, la semejanza de Cristo Jesús, y lo hizo sacerdote eterno. Entonces no se puede poner, ese sacerdote no estaba puesto para la ley de Moisés. Ese sacerdote venía puesto para otra ley, para la ley de la libertad del Evangelio de Cristo Jesús. Amén. Porque aquella ley fueron ellos transgresores y cayeron bajo maldición, como acabamos de leer, y Cristo es el que lo saca de esa maldición a ellos. Y el que dice, y aquel de quien se dice esto, otra tribu, un asunto aquí, las cuales nadie sirvió al altar. Bueno, para que no diga, ¿para qué? No diga confusión ahora, por ejemplo, que haya una confusión, que yo diga, pero Dios cogió de la tribu también de Judá sacerdote para servir en el tiempo de la ley de Moisés. Para que no haya confusión, nadie de la tribu de Judá fue nunca escogido para servir al altar. Nadie de la tribu de Judá. Amén. Solo un solo. El león, Jesucristo. Como leemos en Apocalipsis. Que era digno porque era el león. Ese era el león de la tribu de Judá y la raíz de David. El que iba simulado. A él que es digno. El único, hermano. Nadie podía, dice la palabra de Dios. Dice que él no, dice que de aquel de quien se dice esto, o sea, de Jesucristo que se está hablando, aquel de que se dice esto es Jesucristo. Dice la palabra, que se dice esto. No es de otra tribu, dice, es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Bueno, porque asunto a esto, nadie sirvió, ninguno de la tribu de Judá sirvió al altar. O sea, ninguno de ellos fue sacerdote. Porque a ese sacerdote que Dios iba a levantar de la tribu de Judá era para el pacto eterno, para la ley de la perfecta ley de la libertad, del Evangelio de Cristo Jesús. Ahora yo le pregunto a la iglesia, ¿dónde es que la iglesia cae? ¿Bajo la ley de Moisés atrás en el Antiguo Testamento o la iglesia cae en el Nuevo Pacto bajo la ley de Cristo? Entonces mi pregunta sería a los que enseñan, ¿por qué ellos, si Dios no nos da autorización a ellos, ni Dios le dio autorización ni los apóstoles que fueron antes que nosotros? Y nosotros no somos más que los apóstoles. Al contrario, yo pienso que ellos son más que nosotros, porque esos me dieron la vida. Amén. Mi opinión es como, hablo como hombre, como dice el apóstol Pablo. Así que para que la iglesia entienda, hablo como hombre, uso esa palabra, como dice el apóstol Pablo. Mi opinión, que esos fueron mejores que nosotros. Porque dieron la vida por los hermanos, para llevar esta palabra que hoy nosotros tenemos aquí. Y dieron su vida para que viera esta carta que nosotros enseñamos a la iglesia de Cristo para la gloria de Dios.
Amén. Entonces, esto es simple. Si Dios no porque esté en la Biblia, no. Es que usted va a poner una excusa o yo para añadir cosas que el Espíritu Santo, poner en el Nuevo Testamento como que Dios la ha mandado a autorizar para la iglesia. Lo que Dios iba a mandar a autorizar para la iglesia y que Dios iba a poner del Antiguo Testamento, Dios sabe lo que iba a poner porque es una palabra de Él. Ya está puesto. Entonces yo no puedo poner más nada. Amén. Nada de lo que dijeron los apóstoles, no, yo no lo puedo enseñar, ni lo puedo aceptar. Gloria a Jesús para siempre. Amén. Dice, porque manifiesto es que, dice, ¿por qué? Manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, ¿ves? De la cual nada habló Moisés contante al sacerdocio. Claro que Moisés no podía hablar nada de eso porque Moisés sabía claramente que ese no iba a servir, o la descendencia de esa tribu de Judá, nadie iba a servir al sacerdocio. Porque Moisés ya estaba claro, porque Moisés lo esperaba a él también. Amén. Como Abraham lo esperaba a él, como los profetas lo esperaban a él. ¿Ves? Como la mujer samaritana lo esperaba a él. Ajá. Había muchos que estaban esperando en él. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Dice, y esto es aún más manifiesto. Si a semejanza de Melquisedec se levantó un sacerdote distinto. ¿Ves? Un sacerdote distinto, a semejanza no de los hombres, no de los levíticos, no a semejanza de los sacerdotes levíticos que tenían que ofrecer, dice la Escritura, vuelvo y lo repito, por el sacrificio por ellos y por lo del pueblo cada año. Aquí no. Amén. Este sacerdocio es un sacerdocio que no tiene, que es un sacerdocio indestructible. O sea, indestructible quiere decir que nadie puede destruir la vida de él. Nadie. Amén. Dice la palabra de Dios. Gloria a Jesús. Un sacerdote dice distinto, no constituido conforme a la ley de. No era constituido conforme a la ley de qué? Conforme a la ley de los sacrificios. Entendamos ahora, no conforme a la ley de los sacrificios. Ahora. Gloria a Dios para siempre. Dicen, alabado sea el nombre de Dios para siempre. Amén. Sí, dice, no conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. No tiene nada que ver con la ley de atrás de Moisés. Si no, ese sacerdocio fue levantado con una vida, dice que fue que una descendencia, sino según el poder. ¿El poder de quién? ¿El suyo o el mío? Ahí no, porque dice el poder, pero ahí, aunque no diga que es el poder de Dios, tenemos que saber que el poder es de Dios que está hablando. Amén. O está hablando del suyo. Pues después te dice, no, te le está poniendo, no lo estoy poniendo, porque el poder es suyo. Si yo digo que ahora, si dice el poder, pero si yo digo que según el poder, yo digo, hermano, usted está diciendo que según, pero el poder de Dios. Que no hay que decir más nada. No, porque el poder es de Dios. Entonces la palabra de Dios, dice la palabra de Dios, según el poder de una vida, indestructible. Quiere decir, el cordero no ve muerte, el cordero es indestructible, nadie lo puede destruir. No fue el que fue levantado, el sacerdote que fue levantado bajo debilidades humanas como la suya y como la mía, no. Este fue levantado para siempre. Y nosotros caemos bajo la ley. No. Ya me dan como un poquito de nosotros estamos bajo la ley del sacerdocio de Cristo. Bajo la ley de Cristo. Bajo la ley del Nuevo Testamento, donde nosotros entramos y vimos la luz. Esa es la palabra que estamos sentados en tinieblas. Ahora vamos a estar en Efesios. En Efesios vemos que el apóstol Pablo, comenzamos primero en Romanos capítulo 3, donde Pablo hablaba a los judíos, haciéndole entender a ellos que todo lo que ellos han hecho, nada iba a cambiar la fidelidad de Dios.
Amén. Y que ellos haciendo las cosas malas, ellos no iban a recibir cosas buenas. Obligatoriamente tenía que venir la ira de Dios sobre ellos, y sobre todo nosotros cualquiera. Le hace Pablo entender también a ellos que ellos no están fuera de pecado, que ellos están acusados de pecado también, juntamente con los gentiles. Bueno. ¿Para qué? Pues le hace entender a ellos que por lo que ellos estaban siguiendo, que era la ley de Moisés, se convirtió en una maldición porque ellos lo hicieron maldito. Porque ellos incumplieron. Amén. Entonces, ¿por qué me van a llevar a mí allí si no tengo nada que ver allí? Yo soy un gentil. Si yo he sido llamado y conmovido a misericordia por la sangre de Cristo Jesús. Amén. Si en esos tiempos cuando estaba la ley de Moisés yo estaba muerto sin Cristo y sin Dios, lo vamos a dar aquí, y ajeno de todo pacto de de Israel. ¿Y por qué ahora a qué es lo que la iglesia debe seguir? ¿El judaísmo judío o la sangre de Cristo? Si me preguntan. Pues yo no voy a seguir el judaísmo judío. El judaísmo judío no hay salvación, hay muchas tradiciones de hombres. Porque Pablo lo dijo claramente, y lo dice Pablo en cara. Pablo dice, siendo yo más celoso de las tradiciones de mis padres, alabado sea el nombre de Dios para siempre. Amén. Oye, lo que se relata él cuando él perseguía a los cristianos, dice él, el celo que él matería no era el celo porque ese fue otro transgresor también, igual que todo ellos. Ahí no fue un solo, hay todo lo que hay en más transgresión. Pues Jesucristo lo redimió. Y claro que cuando no estaba convertido, él lo que hacía era que él perseguía a los cristianos, dice él, y los llevaba presos. Recibía cartas, asolaba, destruía las congregaciones. Ya tenía fama. Amén. Pero cuando Pablo es tumbado de su animal, esa cabalgadura, cuando él va camino a Damasco, le resplandece la luz de Cristo. ¿Y quién es que le sale al frente? Es Cristo. Dice la palabra de Dios, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Le dice Cristo Jesús, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Está persiguiendo a la iglesia. Alabado a Dios para siempre. Amén. Una cosa es dar contra el aguijón, le dice Jesús. Entonces este hombre que es judío y que ya ha entendido y ha comprendido verdaderamente que no hay salvación que no sea en Cristo Jesús, aunque ellos sean judíos o no judíos. Y aquí comienza con la vida de los gentiles. Vamos a encontrar la palabra que dice que ya no soy ni extranjero ni abredizo, sino conservador de los santos. La vamos a encontrar casi al final del versículo, pero yo la quise buscar para que sepamos lo que significa la palabra abredizo. Quiere decir forastero o extranjero, o intruso, o foráneo. Eso éramos nosotros. Cuando estamos teniendo a Cristo, no tenemos a Dios. Amén. Ahora es por la fe de tu santo, no soy así ya más. Ahora la palabra de Espíritu Santo, no, vosotros no sois más avedizos, vosotros no sois más extranjeros, vosotros no sois más forasteros ni extranjeros, o intruso más no. ¿Ves? Ustedes pertenecen a esta familia, eso lo entiendo. Para que tengamos la palabra de Dios, gloria a Jesús para siempre. Vamos a comenzar ahí en Efesios capítulo 2 hasta el 1, hasta el versículo 22 dice, y él lo dice, y él os dio vida a vosotros. Alabado sea el nombre. ¿Quién fue que me dio vida? Dice, Él nos dio vida. El Cordero nos ha dado vida. Santo Dios para siempre. Él dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Gentiles, Él también le dio vida, no solo a los judíos. Dijo Pablo, no solamente a los judíos, Él le dio vida a ustedes también, la misma vida que nos da a ustedes. Amén. Cuando ustedes estaban, ¿qué? Muertos, aunque estaban vivos, pero estaban muertos espiritualmente. Porque estaban en vuestros delitos del pecado. En los cuales anduviste en otro tiempo, lo mismo que decir, bueno, siguiendo la corriente de este mundo, conforme el príncipe de la potestad del aire, conforme el príncipe de la potestad del aire, es el enemigo. Dice, con el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea que nosotros estábamos cautivos antes, porque estábamos en desobediencia también, como hijos de desobediencia estábamos también, y el Señor Jesucristo nos libertó del cautiverio del diablo. Y ahora ese mismo espíritu opera en aquellos hijos de desobediencia que no se han convertido a Jesucristo.
dice la palabra de Dios. Gloria a Dios. Dice, en otro tiempo, a ver, Espíritu Santo, no, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otros tiempos, en los deseos. Ahora dice, entre los cuales también todos nosotros, lo dice Pablo aquí ahora, se incluyen los judíos, también aquí todo el mundo, porque lo dijo que ya todo el mundo estaba acusado, todo el mundo, Dios lo acusó todo el mundo bajo pecado judío y gentil. Dice, en los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, los mismos que los de Mabel. Luego dice la foto, nosotros los judíos también, por desobedientes, éramos también hijos de ira, los mismos que los demás. Ah, bueno. Aleluya. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, con que no amó, alabado sea el nombre de Dios. Porque Dios es rico en misericordia con su amor, con un amor que nos amó. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Aleluya. Ahora aquí dice aquí, ¿por qué que somos salvos? Por bonito, dice, no, por gracia soy salvo. Y dice aquí, que por gracia soy salvo. Y juntamente con Él nosotros, dice, juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo entrar tengo que bajarlo, que está un poquito arriba de la pantalla, para poderlo seguir leyendo. Nos hizo entrar dice aquí, o sea, que juntamente con Él nos resucitó, o sea, que nosotros seremos resucitados por medio de, como he dicho otra vez, como Dios resucitó a Jesucristo, nos resucitarán nosotros también. Amén. Dice, vamos a empezarlo porque entonces lo vamos a empezar nuevo. Juntamente con Él nos resucitó, así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Todavía no se han sentado, pero ya Pablo dice que ya la promesa está. Amén. Jesucristo está a la dieta del Padre, pero ya la promesa está que reinaremos con Cristo Jesús. Gloria a Para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad. Para Dios mostrar toda su bondad, la riqueza de su gracia, que es lo único bueno de Dios. Dios Jesucristo es verdad. Para que con nosotros en Cristo Jesús. Dice, para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia soy salvo. Otra vez lo mismo. Que por gracia somos salvos. Por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues don de Dios. Amén. ¿Por qué dice que somos salvos? Porque somos salvos porque somos bonitos. Es por la gracia de Dios. Y por la fe del Hijo de Dios somos salvos. Por la gracia y la fe en el Hijo de Dios. La cual Dios puso en Abraham. Que fue llamado padre de fe. Amén. Por esa gracia, dice la palabra de Dios, que nosotros somos salvos. Y por esa fe. Y que esto viene de Dios. Y esto es un don de Dios. Dice, y esto no es de vosotros, esto no es de ustedes, esto no viene de nosotros, ni de carne y de sangre, que era que decía Pablo aquí. Esto es un don de Dios. No por obra para que nadie se gloríe. Para que estemos claros, porque a veces mucha gente dice, ay no, pero ¿de qué yo tengo que arrepentirme si yo lo que he hecho mucho bien en esta tierra? No es por obra, Y tenemos que hacer la obra por la fe de Jesucristo. Dice la palabra de Dios. Pero no es para que nadie se esté gloriando de que porque es por la obra. Dice que no es por obra para que nadie se gloríe. O sea, no estamos vanagloriando nosotros. Porque somos hechura suya, ¿quién? Creados en Cristo Jesús para buena obra, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Quiere decir que esto no lo puede torcer ni quebrar nadie. Ya esto está preparado de antemano para que nosotros recibiéramos nuestra salvación y la vida eterna en Cristo Jesús por la sangre de Cristo Jesús. Desde antes de existir la tierra, el mundo y todo, ya estaba preparado todo por bendito Dios. Quiere decir que nadie podrá torcer esta bendita escritura por más que la quiera torcer. Nos enseña la palabra de Dios. Así es. Y sigue diciendo,
Por tanto, acordado de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, ¿ves? Ahora, ¿en cuáles tiempos? Los tiempos del antiguo pacto, señores. No en el nuevo pacto, no, en el nuevo pacto ya somos pueblo de Dios. En el antiguo pacto, dice aquí, quiere decir aquí, en cuanto a la carne eras llamado incircunciso, o sea, gentiles, por la llamada circuncisión hecha de mano en la carne. En el tiempo de la ley Moisés. Entonces nadie puede decir que vaya cuando la ley Moisés y no se salva nadie, ni ellos no se salvaron a la huella para la aparición. En aquel tiempo estábamos nosotros sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ¿ves? Y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Bendito sea Dios para siempre. ¿En cuál tiempo? En el tiempo del Antiguo Testamento, en el tiempo de la ley de Moisés, la ley de los sacrificios. Amén, gloria a Dios. Pero ahora, ¿qué dice la palabra de Dios? Pero ahora en Cristo Jesús vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, que en otro tiempo estábamos lejos, dice aquí, habéis sido hechos cercanos. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo Jesús, por la cruz de Cristo, que es la sangre de Cristo, por la cruz de Cristo, que es la palabra de Cristo Jesús, el Evangelio. No por un palo que yo ponga aquí y lo tenga en la congregación. Es una idolatría, es un anatema. Santo Dios para siempre. Amén. Santo Dios para siempre. Mira, hermano, es tan cerca, hasta un sticker que yo voy a comprar a veces. Yo voy a comprar un sticker. Y si yo quiero una cruz, no lo compro. Puede tener pasajes más lindos de la Escritura, no lo compro. Porque es una idolatría. Yo no voy a cargar idolatría en mi casa. Yo sigo la cruz de Cristo. Yo sigo el Evangelio de Cristo, la sangre de Cristo, los padecimientos de Cristo por esta bendita salvación. Yo sigo los vituperios de Cristo. Sigo la cruz de Cristo, que es una palabra de la cruz del Evangelio de Cristo Jesús. Yo no sigo más nada. Voy a meter la idolatría y la idolatría me con Cristo. ¿Va a seguir en ella? Entonces yo quiero que la iglesia, por favor, reflexionemos y quiten, si ellos quieren, me están escuchando ustedes, y comiencen a quitar esa imagen que tienen en la congregación. Y si tienen alguna en la casa, también que se la saquen. Porque Dios dijo a los gentiles claramente, en el libro de los Hechos, capítulo 15, cuando las sectas fariseas se habían convertido a Jesucristo, se convirtieron a nadie, unos de las sectas fariseas, y de los fariseos, se habían convertido a Cristo, y esos que se convirtieron a Cristo seguían con la misma ley de Moisés en el corazón. Como dice Pablo, que hasta el sol de hoy cuando leen al antiguo pacto, Moisés, el verbo todavía está en su corazón de ellos. Amén. Y entonces le dicen a los gentiles, van a hacer el tropiezo a los gentiles. Son gente que salen a hacer piedra de tropiezo. Y entonces van a inquietar a los gentiles, o sea, ponerlos inquietos a los gentiles, a confundir a los gentiles, hacer que los gentiles se aparten de la fe del Cristo Jesús. Diciendo a los gentiles, si ustedes no se circuncidan y guardan la ley, no se son salvos. ¡Santo Dios para siempre! Que era mentira del diablo. Si dice el apóstol Pablo que nadie se justificó, que nadie por la ley de Moisés nadie fue justificado, por las transgresiones de ellos. Y esto inquietó a los gentiles. Y cuando Pablo y Bernabé dice que tiene una fuerte discusión con estos contumaces, como hay muchos ahora contumaces, enseñando y diciendo otra cosa contraria a lo que dijo el Espíritu Santo, trayendo a los gentiles cosas que Dios no ha mandado a los gentiles que hagan. Entonces Pedro viene lleno del Espíritu Santo de Dios, todo el mundo hace su relato. Habla Pedro también, y habla otros hermanos más, y Pablo también habla, porque hay que tener ahí un libro de los Hechos, para que saber. Y Pedro también habla, y hablan unos cuantos apóstoles. Bueno, le toca el turno a Pedro. Porque los hombres nunca se creían mejores, no, eso era por orden. Amén. Y Pedro le dice a ellos lo mismo, dijo, ¿por qué tentar a Dios? Poniendo a salir sobre estos discípulos que ni vosotros ni vuestro Padre pudieron llevar. Las cosas no prendieron para siempre, tú quieres poner la mente. Bendito sea Dios. A ver, eso se llama tentar a Dios. Le pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros, ese ahí mismo, nosotros Hechos capítulo 15, que se apartara a los gentiles solamente de qué? De sangre, de ahogado y de sacrificio de los hijos. De la idolatría, dice la palabra de Dios, de comer sangre, de comer sangre de animal, no podemos hacerlo, o de ahogado, un animal que muere ahogado, no, un animal, la sangre se ha quedado cuajada en el cuerpo. Amén. Me recuerdo una vez ya en el campo,
que mataron, estaba un muchacho joven y un motor mató una gallina. Pues en mi casa hicieron esto, o sea, mi tío donde yo estaba, hicieron esto. Agarraron la gallina en mí, como estaba caliente en mí, un motor que le mató y la echaron para comer. Eso nosotros no podemos hacer. Amén. Porque lo mismo que se le apartó a Israel, se nos apartó a nosotros también. No podemos comer nada de esas cosas. Ni tampoco de sacrificios, fornicaciones, de sacrificios a ídolos. Entonces, si yo no mando apartamento, no puedo tener el ídolo en mí. No, pues no puedo tener eso, porque estoy anatema. Claro. Amén. Ya siendo yo conocedor de la palabra de Dios, sé que nos hizo cercanos por la sangre de Cristo, dice, porque Él dice, porque Él es nuestra paz. Jesucristo es nuestra paz. Que de ambos pueblos, que de ambos pueblos hizo uno. Aquí fue un asunto que le dijo a usted que la ley era una pared que nos dividía. Fue un asunto aquí, lo vamos a demostrar por la serie. Dice, cuando dice, derribando la pared intermedia de separación. ¿Ves? No estoy hablando por hablar, estoy inventando un paro aquí para la gloria de Dios. Derribando ¿qué? La pared, la ley. La ley era la pared de separación. La ley era que mantenía separado al pueblo judío y a la nación extranjera. Y cuando yo voy, entonces, ¿cómo yo separaremos si la ley en mi vida? ¿No se salvaron ustedes, los judíos? Tú venís Jesucristo para salvarlos. Tú venís Jesucristo también para salvar a mi amigo, porque ustedes, ¿a quién va a seguir a Jesucristo? Amén. Gloria a Dios. Yo no soy judío, no me venga a mí con judianos, que hay unas raíces. Yo no tengo problema con unas raíces. Yo soy un gentil que me conmovido, que Dios me llamó por misericordia para esta salvación. Y por esa pared que estaba, dice la palabra de Dios, dice, aboliendo en su carne la enemistad de la ley. ¿Ve? La enemistad es la ley de los mandamientos, expresada en ordenanza para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. O sea, es decir, un solo hombre que es un solo pueblo. Amén. En sentido espiritual. Para crear de los dos un solo pueblo. Santo Dios para siempre. Haciendo la paz. Santo el Señor para siempre, hermano. Dice, haciendo la paz. ¿Dónde me quedé? Gloria a Dios para siempre. Ante la cruz. Aquí está la palabra cruz, mediante sí. Haciendo la paz, dice. Aquí está interesante. Haciendo la paz. ¿Cuál es? Dice, haciendo la paz mediante la cruz. Reconciliar con Dios a ambos. O sea, a ambos quiere decir a los dos pueblos, en un solo cuerpo. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. Matando en ella la enemistad, alabado sea el nombre de Dios para siempre. La sangre de Cristo Jesús, lo que nos hizo fue, es que la sangre preciosa abolió toda enemistad, derribó, quitó, abolió, dice la palabra, aboliendo todo lo que esa pared que nos dividía a nosotros de Dios. Que era la ley de Moisés, pero Dios no quería solamente salvar a Israel, porque el plan de Dios, antes que se hiciera el pueblo judío, es salvar la humanidad, porque Dios se lo reveló a Abraham cuando dijo, bueno, repito la palabra, en ti, en tu simiente, será bendita. Todas las naciones de la tierra no sufrieron por los judíos todavía. Amén. Santo Dios para siempre. Yo creo que dice lo interesante, gloria a Dios, que dice que mediante la cruz. Ve, ahora yo lo entiendo que esto está hablando de la cruz del brazo de Pablo, porque lo vamos a entender, porque Pablo, la próxima semana lo vamos a seguir, donde vamos a hablar de lo que verdaderamente significa la cruz. Y lo voy a demostrar que la sangre de Cristo significa la cruz que Pablo está hablando. Y la palabra de este evangelio significa la cruz. Amén. Ve, no es porque usted dice ídolo ahí. Saque ese ídolo, porque Cristo no se sigue con ídolo. Me recuerdo aquí a la esposa mía, el paisaje de Jaco y las hijas, que cuando iban en camino donde Jehová le dijo, él le dijo, hay que botar sus hijos, ¿ves? Dijo así, no, porque no, Jehová no ve, con Jehová no hay eso. Los hijos hay que dejarlo botar. Que fue que ella no lo botó, lo escondió, y ella, dice la palabra, que ella dijo al esposo que tenía al padre, que entonces no podía pararse, porque era como una falta de respeto en su tiempo. Si ella tenía sus reglas, su menstruación y levantarse en la presencia de su papá.
Pero ahí el Señor Dios respondió, la voz del Señor me lo dijo. Bendito Dios. Entonces, no, es que hay que despojarse. Entonces, la iglesia no puede tener nada, solo las escrituras. Y si tenemos el púlpito, nosotros lo que le llamamos el púlpito, donde ponemos las escrituras, sí, el púlpito pelado, porque yo le voy a decir la verdad. Si yo veo uno que tiene una señal, de que tiene cruz, no lo quiero ni regalado tampoco. Porque yo no voy a traer la idolatría para la iglesia, porque si yo no quiero idolatría. Y esa no es la cruz de Cristo. La cruz de Cristo es la sangre de Cristo y el evangelio de Cristo Jesús. Lo voy a demostrar, lo voy a seguir demostrando por la escritura, esa es la palabra de Dios. Gloria a Dios. Ambos dice, mediante la cruz lo leímos. La enemistad, dice el cuerpo. Dice, y vino y anunció la buena nueva de la paz a vosotros, a ustedes que estabais lejos, ustedes gentiles, y a los que estábamos cerca, a los judíos también. Amén. Vino a traer la buena nueva, vino a anunciar la buena nueva de qué? La buena noticia, la buena y nueva noticia. El evangelio de salvación de Cristo Jesús. Para los gentiles también, pero para los judíos también. Dice, porque por medio de él, los unos y los otros, ¿por medio de quién? De Cristo es. Jesús dice aquí. Por medio de él, que es Jesucristo. Los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Amén. O sea que por medio de la sangre de Cristo Jesús tenemos la entrada nosotros en un mismo espíritu al Padre. Así que ya no soy extranjero, ni habéis dicho esto. Ya no soy extranjero de eso, ya no soy forastero, ya no soy intruso. Soy extranjero. Ya dice, ya no soy Jesús. Vosotros ya no soy eso. Sino conciudadano de los santos. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. Amén. Y miembro de la familia de Dios, o sea, miembro de la familia de Cristo. El evangelio de la fe de Cristo Jesús. En quien todo el edificio, que somos nosotros, dice, ¿en quién? El gloria de Dios para siempre. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo al Señor. Amén. O sea, nosotros somos el edificio, pero bien coordinados, que vamos creciendo en la palabra de Dios para ser un templo santo del Señor. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Quiere decir que vosotros también sois hechos templo de Dios. ¿Y por qué nosotros somos hechos templo de Dios? Por la sangre de Cristo Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios. Ahí la dejamos y ahí ya. Entonces vamos aquí. Porque va a faltar mucho. No, este es el último. Vamos a terminar aquí, ya es lo que queda aquí. Primera de Pedro 1:17. 1:17. No, voy a tener que dejarlo. Porque falta más. Gloria a Dios para siempre. Primera de Pedro, vamos a leer Primera de Pedro 1, 2 hasta el 9. Dice así. Gloria a Dios. Uf. Santo Dios para siempre. Dice así, en Primera de Pedro 1, 2, 9, dice: elegidos según la presencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu, para obedecerle y ser rociados con la sangre de Cristo. Gracia y paz sean multiplicados. Ahora usted puede decir, y no es pecado, nunca será pecado, hermano, que el Señor lo rocee con su sangre. Señor Jesús. Amén. Usted me puede decir, hermano, santo Dios, que el Señor es lo que lo dice la palabra, es lo que se lo dice en la salutación. ¿O no lo dice ahí? Hermanos, que el Señor, o hermana, que el Señor Jesús lo rocee con su sangre, lo rocee su casa. Usted ya toda su casa con su sangre, sí, amén. Pero no usted me venga a mí a decir, como una vez me dijo un cristiano, un hermano, sí, venga, que el manto de Jesús lo curamos su manto. Eso es mentira del diablo. Yo, con ese trapo, ese trapo no significa nada para mí. Lo que significa para mí es la sangre de Cristo. Que esa sangre nunca va a pasar
porque esa sangre se derramó por una vida indestructible, una vida que no se destruye, una vida eterna. Esa sangre es eterna. Amén. Entonces, cuando yo a los cristianos diciendo con la misma idolatría que nosotros queremos tener, con la misma idolatría diciendo que el Señor me cubra con su manto, yo lo respeto y no sé. Y usted me dice a mi hermano que el Señor Jesús lo cubra con su sangre, a usted a su castigo. Amén, gloria a Dios, igualmente para usted, hermano. Lo que dice la Escritura que yo digo. Entonces, es lo que yo le estoy diciendo, hermanos míos. Nosotros estamos hablando mal, con esa cruz del Calvario también, que dicen los cristianos, todos los cristianos casi que Cristo murió en la cruz del Calvario. ¿Dónde está la palabra Calvario? En las Escrituras. ¿Qué significa la palabra Calvario en las Escrituras? Son inventos de los hombres. Invento de que. Entonces decimos que ya no somos, que ya somos cristianos, que dejamos de ser católicos y nunca hemos dejado de ser católicos. Porque los frutos que hacen, los frutos que están haciendo son peores que los católicos. Amén. Hay que decir las cosas como son, para que nos detengamos, Amén. porque si no nunca nos vamos a detener y vamos a seguir lo mismo. Y vamos a seguir lo mismo con la idolatría. Otra cosa también que están idolatriados con la Jerusalén terrenal. Hacen excursiones los pastores con las congregaciones, pero para que para idolatrar, vaya yendo a la tumba de Jesús. A idolatrar con las ruinas, con ruinas. A perseguir ruinas. Y yo tengo que perseguir las ruinas. Jesucristo está en esa ruina. Jesucristo no está en esa ruina. Jesucristo, tú dices la palabra de Dios, en el siglo I, tú has sepultado ahí 3 días y 3 noches. Porque el Padre Dios nos va a hasta 3 días y 3 noches. 72 horas, como nosotros decimos. 3 días y 3 noches. Entonces Jesucristo no va a estar más ahí. Jesucristo hace más de casi 2000 años que resucitó. Voy a estar de ruinas, son ruinas, ahora han pasado 2000 años casi. Y son ruinas. Y usted lo ve que están ahí. De que peligración hay, pero en idolatría es como lo mismo que hacen las mismas cosas que se hacen en la iglesia católica. La iglesia católica coge una predicación para dónde, una predicación para dónde, para adorar a María, una imagen que ellos creen. Allá en Santo Domingo, que adoran a María, le llaman a la Virgen Altagracia, que es María, lo que según ellos le adoran. Entonces ya hacen peregrinación, una peregrinación para allá. Peregrino allá, pero no están idolatrando allí. Entonces los cristianos, ¿por qué tú no por madre para que dejemos esto? Forzan a la iglesia a veces, entonces se puede. Para usted puede viajar y pedir lo que usted quiera. Pero no se vaya a idolatrar allí. Allá, porque esa ciudad, lo que se llamó una vez la ciudad santa, ya no es más santa. Ya está contaminada. Y ni el cordero va a poner los pies más. Jamás. Oiga, que usted vea. Jamás. Porque el cordero viene en una nube, dice la palabra de Dios. Ni siquiera va a detenerse a poner los pies en la santa ciudad. Mire para que usted vea. Entonces, ¿por qué? Porque esa no es la ciudad santa más. Esa no es la ciudad que Abraham esperaba. Pues esa ciudad que la corrompieron los hombres, los judíos y todo el mundo, y los que no eran judíos, y todo el mundo la han corrompido. Los extranjeros, judíos y todo el mundo. Los judíos permitiendo a todo el mundo. Y Abraham dijo a Dios que él esperaba una que no era esa. Era una incorruptible, que no la había hecho hombre, sino cuyo arquitecto de Dios. Entonces, ¿para qué perder el tiempo? Y vayan mejor a predicar las almas, vayan mejor a los niños de este mundo, váyanse mejor a estar las pandillas, váyanse a estar los drogadictas, váyanse a estar los alcohólicos, váyanse allí, aquella gente que está en un hospital, que están casi a morirse, diciendo que Cristo Jesús puede dar la salvación, la vida eterna, y si Cristo Jesús está a su voluntad, también le puede dar sanidad. Es su enfermedad. ¿Ve? Pero no hay idolatría allí. Va una peregrinación allí para Israel. Pero es una forma de idolatría. Allí van a los lugares. Aquí fue Jesús que pasó. Mira, aquí fue que Jesús pasó. Jesús no podía, porque Jesús, Dios lo hizo a sentir el cuerpo de Jesús que se cansara para que sea semejante a los hombres. Jesús no podía cargar la cruz porque sabe que su brazo madero muy pesado. Y Jesús estaba muy maltratado, estrictamente. Amén. ¿Entendió ahora? Y ya Jesús no podía con ella. Entonces le dijeron a ese hombre, Jesús de Arimatea, José de Arimatea le dijeron, José de Arimatea le dijeron, carga la tuya. Y ya Jesús no podía. Cargar ese pedazo de madera. Gloria a Jesús para siempre. Dice así,
que dice que, por gracia y paz se multiplicado. Bendito es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Ves? ¿Cómo que somos renacidos una esperanza viva? Dice, por la resurrección de Jesucristo, de los muertos. Bueno, ya estamos claros. Para una herencia incorruptible. Bueno, entonces, para allí, yo tengo que poner la mirada en esa Jerusalén. Esa está incorruptible, dígamelo. Ni esa Jerusalén, ni en ninguna parte del mundo, ni aquí ni en ninguna parte del mundo, ni en Holanda, ni en ningún país del mundo está incorruptible, está corrupto todo. Ellos siendo judíos, ellos que nacieron ahí, ellos que venían por su propio padre de ahí, ya están entendiendo que la esperanza viva en Jesucristo, ahora que la Jerusalén de arriba es la que está allá arriba, es una herencia incorruptible, incontaminada, no hay contaminación, es inaccesible, tampoco se va a desvanecer, reservada en los cielos para vosotros. Entonces yo voy a irme allí a idolatría, no, vamos a dejar esa idolatría, vamos brincando la palabra de Dios de verdad. Dice que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en el tiempo posterior. O sea que ya Dios tenía este bendito plan y nadie lo iba a detener. Ya nosotros estábamos guardados allí ¿para qué? Para esta salvación, para ser llamados para esta salvación y ser merecedores de esta bienaventuranza. De ser llamados hijos de Dios por nuestro Señor Salvador. Amén. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, sí es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Nosotros que nos alegremos, porque nos alegramos ¿por qué? Porque la esperanza que tenemos es una esperanza viva y de salvación. Pero también nosotros sepamos que ahora, que sea por un poco de tiempo, es necesario que tengáis, es necesario que tengamos, que tengamos nosotros, que es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Es necesario que pasemos tribulaciones, que pasemos aflicciones en diversas pruebas. ¿Para qué? Dice, ¿para qué? Porque Dios quiere probar la fe en nosotros. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, de la fe mía es más preciosa que el oro, y aunque el oro perece, dice aquí, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Amén. Él quiere una iglesia que, aunque esté en la prueba y pasando la prueba, en la aflicción y las tribulaciones, él la quiere encontrar para su gloria y su alabanza en su palabra. Amén. Gloria a Dios para siempre. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis. ¿Usted ha visto a Cristo? No. ¿Yo he visto a Dios? No. Bueno. Os alegráis con corazón inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestra sangre. Amén. Obteniendo el fin de esta salvación, que es la fe, dice que es la salvación de vuestras almas. Y vamos a dejarlo ahí ya, porque aquí después para la próxima semana entonces quiere decir, hermanos, porque la próxima semana quiero mostrar más todavía y quiero mostrar por las escrituras, déjame decir para acabar de explicar, que la sangre de Cristo y el evangelio es la cruz de Cristo. Cuando Pablo habla en el sentido singular así, está hablando del evangelio de Cristo, y el evangelio de Cristo es la sangre. Porque costó un pacto. El pacto es no pacto, costó precio su sangre. No hay pacto sin sangre. Amén. Gloria a Dios para siempre. Era Simón de Arimatea, sí, Simón de Arimatea, perdón. Bueno, pero me puedo equivocar en el nombre. Sí, Simón de Arimatea. Fue que le dijeron a él carga la cruz. Que cargara la cruz porque Jesucristo ya humanamente no podía. Estaba muy maltratado ya. De Sirene. Simón de Sirene. Bueno. Pues entonces quiere decir que no es eso. Nosotros no podemos idolatrarnos con eso que Cristo estaba encima, que no lo podía cargar porque humanamente ya Cristo estaba muy agolpeado. Dice la palabra de Dios. Amén.
Humanamente no puede. Entonces, por eso esa no es la verdadera, esa no es la cruz, porque ese madero era una maldición. Cristo no la tenía porque Cristo fue a redimirla, porque Cristo no hizo nada. Usted ve lo que le dijeron los dos ladrones, que dicen que son dos ladrones, porque lo dice también ahí. Unos a la derecha y otros a la izquierda. ¿Y qué dijo el otro a Jesús? Nosotros somos, deja a este hombre, que este hombre no ha hecho nada. Este hombre no ha hecho nada, este hombre es inocente. Nosotros sí merecemos esto. Le dijo al compañero delincuente igual que él. Digo, nosotros sí merecemos esto, pero ¿qué ha hecho este hombre? Oye, él mismo dijo, no, este hombre no ha hecho nada. Y ahí se arrepintió. Jesús, acuérdate de mí, cuando usted en tu reino, que se arrepintió y se convirtió en hijo de Dios. Jesús dijo, ya tú eres salvo desde hoy. Ya de hoy mismo tú estarás conmigo. No quiere decir que cuando eso digo, de hoy tú estarás conmigo, no quiere decir que eso lo llevo para allá. Porque tenemos que tener la cosa espiritual, ¿eh? Hombre, tenemos que tener la cosa espiritual. Quiere decir que ya tiene la salvación, ya tiene la vida eterna en Cristo Jesús. Y ya estamos reservados ¿para qué? Ya estaba ese también, ya se estaba incluido ¿para qué? Para la morada celestial, la que nosotros esperamos. ¿Qué dijeron los profetas de atrás del Antiguo Testamento, el profeta Isaías y también el apóstol San Juan? Que nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva. ¿Y qué esperamos en esa tierra nueva? Dice una nueva Jerusalén. En esa yo tengo que poner la mirada, hermano. No aquí en la tierra. No, en esta. Porque esa yo nunca voy a vivir y nunca voy a... Esa no. Y esa va a desaparecer. Como todo va a desaparecer en el mundo. Pero aquella no va a desaparecer. Entonces, ¿qué quiere claramente? Claramente nos está hablando las Escrituras. ¿Qué es lo que el Señor nos está mostrando claramente? Que nosotros debemos comprender que Dios nos está hablando en el sentido espiritual. Y aunque Jesucristo fue crucificado en esa cruz, no podemos tomar esa cruz como que simboliza la fe. Como que es un símbolo de la fe. Es una idolatría, una maldición. Porque todo el que era colgado ahí era maldito. Ahora cae usted en su casa. ¿Y cree usted que no la va a tener la maldición? Pero ya Dios dijo que era maldito todo el que era colgado en un madero. Y huyó usted para su casa la cruz. A todos los que llevaban una cruz colgado, dijo Dios que para el se lo tenga matado. A todos los que llevaban una cruz crucificado ahí, crucificado, era un maldito. Amén. Entonces la iglesia tiene que dejar todas estas cosas. Esa idolatría hay que dejarla. Hay que sacar todas estas cosas. Todos esos símbolos que ellos usan en idolatría. El Espíritu Santo no quiere esto. Quiere que sigamos a Jesucristo por la fe que Él nos ha dado a nosotros, el don de la fe y de la gracia. Por eso somos salvos, dice la palabra de Dios. Aleluya. La semana que viene vamos a seguirlo y lo voy a demostrar más amplio, porque lo quiero demostrar con las pruebas, donde va a decir que la sangre de Cristo también es la cruz de Cristo. Y donde va a decir también el apóstol Pablo que la palabra de Cristo, el Evangelio, es la cruz de Cristo. Amén. Y hemos traído toda la iglesia para que sepan que para que la iglesia se entienda, ahora sí hablamos de entender, yo pienso. Y ahora me dicen, no, vamos a sacar esto, porque verdad estamos idolatría, estamos haciendo lo mismo que aquello que nos hacían un poco peor. Porque no lo mismo, estamos haciendo peor que aquello. Porque el Señor dice claramente, y hace una advertencia, dice, más vale no haberme conocido, dice el Señor a cualquiera de nosotros. Que después que nosotros conocimos este santo mandamiento, nos volvemos atrás. O sea, nos volvemos a poco. Uno ponemos, entramos en el cuerpo de Cristo, añadiendo cosas, invento de hombre. Más vale no haberlo conocido del Señor. Más vale no haberme conocido del Señor Jesucristo, dijo. Después que tú conociste mi santo mandamiento y te vuelves atrás a la fábula, porque es como yo le digo a usted, se vuelve otra vez, dicen que son cristianos, pero se vuelven anticristo, en contra de Cristo. Que también voy a preparar un mensaje sobre el espíritu del anticristo, que son dos cosas que se reflejan distintas. Santo Dios para siempre. Amén. El espíritu del anticristo y la manifestación física todavía del anticristo, que no ha llegado. Y también voy a hablar también del espíritu de Jezabel, que está en la congregación real también. Como está el espíritu del anticristo, no es en el mundo, no es el mundo que se opone al Cristo, no es el mundo que sale de Cristo, no es el mundo no conoce de Cristo. ¿Y cómo te crees que una gente que no conoce de Jesucristo se va a oponer? Se va a hacer anticristo. Contrario a Cristo, si no conoce a Cristo. Jamás somos nosotros los que se llaman anticristos, que dice el apóstol San Juan, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Y ahí que salen los famosos anticristos, el espíritu del anticristo de la congregación, que no deja de entrar. Y así también como las mujeres han dejado de entrar el espíritu de Jezabel.
en las congregaciones, seduciendo y llevando a los hijos de Dios a la inmundicia. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. Amén. Con sus encantos diabólicos y sus seducimientos femeninos. Ese espíritu de saber está ahí regado y usted lo ve. Ahí que ya usted sabe, con una ropa que se pone para conquistar, que el espíritu de saber así. Eso es lo que dice el saber lo que dijo cuando venía Eú. Una vez la palabra que no hace un cerebral. Por eso su fue en la cara, a maquillarse. A ver si conquistaba a este hombre de Dios. Y este hombre de Dios la veía con esa belleza y bien arreglada. Y dice, bueno, no, pero yo no voy a hacer la voluntad de Dios, yo voy con ellos. ¿Quién dijo la tiró de para allá abajo? Que ahí mismo cayó, y cuando cayó, los perros estaban ahí esperándola, como dijo el profeta, para que los perros la vieran su sangre, como dijo el Espíritu Santo de Dios ya. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Jesús. Hermanos, este es el momento de nosotros afincarnos la palabra de Dios, afincarnos en lo que dice el Señor. En lo que dice el Señor es hacer su voluntad, no costumbre de hombre. Ahora están peor los gentiles que los judíos. Porque los judíos ponían muchas cosas, tradiciones de los padres de ellos, pero aquí se ponen más, se añaden más. Señora, para las cosas que hablan y los inventos que añaden, y yo digo, Dios mío, ¿dónde dice esto? Y ni siquiera en el Antiguo Testamento. Ni siquiera. Quiero que sepan, porque nosotros caemos bajo el nuevo pacto. Nosotros caemos bajo el sacerdocio de Melquisedec y bajo la ley de Cristo. Lo que Dios no mandó hacer, lo que Dios no puso, aunque está en la Biblia, muchos dicen, pero mi consejo creo que si un día quieren oírlo, como le dijo el profeta Daniel a Nabucodonosor cuando dijo, mira, ojalá que no sea para ti, porque esto es lo que me ha presentado el Señor. A ti te van a poner como una bestia 7 años viviendo afuera, al sol y sereno, comiendo hierba. Es tu reino. Te van a quitar de tu reino, aunque no será destruido, pero te van a quitar por 7 años. Pero quizás si tú le da un consejo, quizás si él comienza a hacer obra, cosas de misericordia, fruto de arrepentimiento, Dios lo podía dejar pasar y no. Pero entonces tengo que hacer una atención más y se puso muy orgulloso cuando el profeta le dio el consejo. Esto no es para ponerme orgulloso, ni atención más a su cuenta suya, porque cuando su espíritu salga de su cuerpo, Dios que le va a pedir cuenta. Cuando el mío salga de mi cuerpo, Dios que me va a pedir cuenta. Así que eso lo sabe quien sea. La voz no me dio para siempre. Lo sabe cualquiera. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Nada podemos hablar, ni nada podemos decir si la palabra de Dios no nos lo respalda. Y muchos quieren coger a cosas del antiguo pacto que Dios no lo estableció en el Nuevo Testamento y lo mandó a la iglesia para que se lo ordenaran. Que los apóstoles no lo dijeron, Si los apóstoles lo dicen, hermano, yo lo voy a hacer. Amén. Gloria a Dios. Yo lo voy a hacer si ellos lo dicen. Pero si ellos no lo han dicho, yo no lo voy a hacer. Entonces, el tema es para escaparme y la excusa barata es decir, porque está en la Biblia. Pero yo le digo, pero está en la Biblia que me mata a mí, yo lo mato a él. Pero está en la Biblia que me saca un ojo y yo le saco otro ojo, que dice vida por vida. ¿En la Biblia? ¿No está en la Biblia? No, la Biblia no está. Dígame a uno que no está. No, eso me dicen, no hermano, será la ley. Eso no mala la ley. Porque como ahí no hay ningún beneficio terrenal, como ahí no hay nada productivo para tu bolsillo, eso es la ley. Pero el dinero no es la ley. No, eso no es la ley. Lo otro, el tiempo, lo otro que tú pones no es la ley. Y porque según la palabra de Dios, Romano dice que se ofrecía el diezmo, se ofrecía según la ley, Romano en Hebreo, capítulo 7. Amén. Que esto se ofrece según la ley. Y entonces tú dices que eso no era la ley, pero Dios dijo que sí que era la ley, también está bajo la ley, todo eso. Pero la ambición de uno puede más que para ver la realidad. Entonces, aquellos hombres, como acabé de decir, estos hombres que entregaron su vida para la gloria de Dios, y Pablo decía, mientras ustedes reinan la vida, porque Pablo está dando la palabra de vida a ellos, y nosotros la muerte. Porque Pablo decimos, a cada momento estamos peligrando, a cada momento no sabemos si vamos a salir vivos. Solo Dios nos está librando, a cada momento estamos sufriendo y padeciendo. Santo Dios para siempre. Aquí me llega el Señor en el programa Jesús de mi esperanza. Hasta la próxima semana, el Señor lo permite, para la gloria de Dios en Cristo Jesús.